este encuentro, este 24 de agosto, el Día del Padre para Mendoza y para Argentina, y acá nos está anticipando Marcelo que para algunos lugares de Latinoamérica. Bueno, Marcelo Calabria es docente y ensayista, autor del libro San Martín, modelo de líder americano, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, y miembro correspondiente por Mendoza de la Academia Nacional Sanmartiniana. Bueno, Marcelo, acá estamos muy ansiosos y ansiosas por escuchar todo, o una parte del conocimiento que tenés respecto a la historia de San Martín y a nuestra historia, de alguna manera. Así es que, bueno, acá, dispuestos y dispuestas a escucharte. Bueno, muchas gracias, espero nos acompañe la tecnología. Gracias por esta invitación al movimiento y al Partido Libres del Sur, a quienes quiero mucho. Tengo muchos amigos y amigas que a lo largo del tiempo, y gracias al trabajo conjunto con la licenciada Bernabé y la licenciada Marconi, hemos ido conociendo gente a quien yo admiro mucho, sobre todo, lo digo siempre públicamente en la universidad, admiro mucho todo el trabajo social que realizan, que yo desde otro lugar, pero desde chico también siempre me ha preocupado y me ha interesado. Así que felicitaciones y un honor, un verdadero honor para mí estar con ustedes hoy en día, esta tarde aquí. La virtualidad tiene, lo hablábamos recién, en off, como dicen los periodistas, tiene estas cosas positivas, algunas negativas, pero otras positivas. Estas herramientas estaban, pero ahora las hemos aprendido a usar, o se han vuelto parte de la cotidianidad, y uno puede estar en distintas partes del país. En esta semana hemos viajado por tantos lados que de otra manera no hubiera sido posible. Así que es un gusto estar con ustedes, y veo muchos amigos presentes de distintas partes del país, y también de Centroamérica y Latinoamérica, así que es un gusto. Bueno, el tema es San Martín, gobernador intendente de Cuyo, un poco su vida, su acción de gobierno, pero también su vida familiar, aprovechando esta fecha a la cual hacía referencia Ernesto recién, que es el 24 de agosto, el Día del Padre. Para Mendoza por ley y por costumbre, y estamos tratando de que sea en Argentina. Mendoza es muy especial a nivel sanmartiniano. Yo siempre digo, y lo vamos a referenciar enseguida, no es casual esta relación que tiene San Martín y Mendoza, Mendoza y San Martín, y un poco lo que ha sido institucionalmente, incluso la Mendoza sanmartiniana. Hoy nosotros seguimos teniendo, ya lo vamos a hablar enseguida, algunas muestras de esta Mendoza institucional sanmartiniana, algunos importantes hitos que marcan lo que significó la presencia del Libertador de América, que por supuesto para toda América y para el mundo es el libertador de medio continente, pero que para nosotros además tiene un plus adicional porque fue nuestro gobernador intendente, nuestro vecino, el fundador de uno de los departamentos de nuestra provincia, y un cariz muy especial porque también acá lo pudimos conocer, o lo pudieron conocer los cuyanos y los mendocinos de ese momento, en su faceta de hombre de vecino, de hombre de familia, y eso por suerte ha quedado registrado a partir de mucha tradición que se ha ido referenciando, y también de algunos documentos escritos que relatan lo que era la vida de la familia San Martín y Escalada acá en Mendoza. Recuerdo, no los quiero aburrir, yo no soy de formación académica historiador, siempre lo aclaro, mi profesión, yo soy licenciado en administración, y para mí San Martín y Belgrano son modelos de líderes, pero indudablemente nos vamos a tener que contextualizar desde el punto de vista de la cronología histórica, con el respeto que siempre tengo por el trabajo de los amigos y amigas historiadoras e historiadores que siempre me han aportado un marco de referencia para esto que yo trato de hacer, que es simplemente difundir lo que creo que son valores autóctonos de líderes autóctonos. Cuando uno estudia liderazgo y se dedica al liderazgo, que es la parte profesional que a mí siempre me ha interesado, todo viene dado desde afuera, y generalmente la bibliografía es europea, anglosajona, y en realidad nosotros tenemos modelos de líderes autóctonos, como dicen los norteamericanos, como dicen los franceses, los padres fundadores. Cuando uno escucha, y yo siempre tomo de referencia el discurso de Barack Obama de enero del 2009, cuando asumía su primer presidencia, uno de los presidentes estadounidenses,
quizás más significativo. Claro, ahora nos parece un gran estadista al lado del bruto, y perdónenme la expresión, que tiene gobernando Norteamérica en estos momentos. Pero lo cierto es que en ese discurso original de Barack Obama, como muchos de los discursos inaugurales que ellos llaman para sus presidencias, ellos siempre tienen un párrafo aparte en lo que es el legado de sus padres fundadores. Francia lo mismo con lo que es el legado de la Revolución Francesa, que claro, para los franceses es significativo, pero además cambió la faz del mundo cuando se dio esa revolución. Y nosotros tenemos a nuestros padres fundadores latinoamericanos, y especialmente, y acá me sale el argentino y el mendocino orgulloso, especialmente tenemos en la figura de San Martín un líder que legó nuestro país a la humanidad, que trascendió fronteras, y que ustedes saben, hoy es homenajeado y estudiado en muchas partes del mundo, sobre todo en las academias militares, pero también homenajeado desde el punto de vista como estadista y como libertador de América. Ese hombre era designado el 10 de agosto de 1814, y por eso los licenciados en administración tenemos ese nuestro día por ley, en la 9085, y acá hay un senador que le tocó apoyar presente ese proyecto de ley y llevarlo adelante, porque lo consideramos el gran administrador. Ese 10 de agosto de 1814 se designaba a San Martín por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuyo director supremo era Gervasio Posadas, lo designaban gobernador intendente de Cuyo. Y lo paradigmático de ese decreto es que una línea dice a su instancia y solicitud, es decir, San Martín había solicitado ser designado gobernador intendente de Cuyo, luego de su paso por el Ejército del Norte, a donde le había tocado primero ir como jefe de los refuerzos y después ya como relevo de su gran hermano de causa, que es ese gran hombre también que fue Manuel Belgrano. En el norte San Martín se va a dar cuenta que no es posible hacer la revolución, como él lo dice, es echar al pozo de Airón, es decir, estirar los recursos, seguir intentando llegar a Lima por el norte, va a bajar a Córdoba, va a pedir licencia por un tema de salud. Algunos autores le creen, otros autores creen que no, que fue una estratagema. Lo cierto es que los dos estaban muy enfermos. Paradójicamente, Belgrano había pedido, unos días antes de la licencia que pide San Martín del Ejército del Norte, la había pedido Belgrano, y Belgrano había pedido bajar a Cuyo o a Córdoba. Y paradójicamente, días después, San Martín será quien baje a Córdoba y después a Cuyo. Eso nos hace creer, aunque nos falta documentación, porque se perdió parte de las cartas entre San Martín y Belgrano, se han conservado unas 50 más o menos, 50 y pico, nos hacen creer que se habían puesto de acuerdo y que el proyecto político de los dos era encontrarse, o en Córdoba y en Cuyo, para apoyar lo que iba a ser la campaña de liberación continental. Pero es algo que estamos tratando de descubrir, se los anticipo, en el libro que posiblemente iba a salir este año y saldrá el año que viene. Lo cierto es que San Martín espera en Córdoba la designación de gobernador intendente de Cuyo, le llegan los despachos de gobernador. En Buenos Aires no entiende por qué, si está enfermo, no se va a la casa de su familia, a la casa de su esposa, Remedios de Escalada, a la familia Escalada, a reponerse de ese problema de salud. De hecho, se lo dicen en una carta, el director supremo le dice: ya que usted no quiere venirse a su casa a descansar y a reponerse de su salud, hágalo en la ciudad de Córdoba. Y así lo hace San Martín, se va a Córdoba, a la estancia de Salgado. Le llegan los despachos de gobernador intendente de Cuyo, le llegan el 27 de agosto aproximadamente, entre el 25 y 27 de agosto de 1814, y el 6 ya está entrando en la posta de Corocorto, lo que hoy es La Paz. Es decir, vino, como se decía en esa época, reventando caballos. Eso muestra que San Martín, aunque estuviera enfermo no, estaba esperando la designación de gobernador intendente de Cuyo para venir y ponerse a trabajar en lo que consideraba iba a ser el bastión de su proyecto, no solo de liberación continental, sino del proyecto político, que seguramente habían acordado con Belgrano, Güemes y los caudillos altoperuanos en el norte, que era después lo que va a ser la declaración de independencia. San Martín entonces llega a la gobernación intendencia de Cuyo, llega los primeros días de septiembre, y es muy paradójico porque estando en la posta del Retamo, hoy en el actual departamento de Junín, recuerden, el camino de posta era donde se levantaban después los pueblos, o donde se fijaban los hitos que después van a ser las poblaciones. En la posta del Retamo anuncia al Cabildo de Mendoza que está llegando para asumir la gobernación intendencia de Cuyo. El Cabildo de Mendoza le avisa, que le envía una comunicación y le avisa que ha preparado una casa para él, digna a lo que va a ser el nuevo gobernador. San Martín la rechaza,
dice que no, que ya ha acordado con unos amigos en dónde va a vivir. El cabildo se enoja, le dice que no, que debe aceptar la residencia que el cabildo le ha preparado para la gobernación, y San Martín años después dice que para no desairear a los cabildantes acepta finalmente esa residencia, que no es otra que la casa de la calle Corriente 343, que hoy hace unos años está ya el Museo de Sitio de la Casa San Martín. Llega a Mendoza y el 14 de septiembre ya empieza a emitir sus primeros bandos. Los bandos que yo voy a ir mencionando son lo que hoy diríamos los decretos. En ese entonces los gobernadores e intendentes como San Martín no gobiernan con una división de poderes, no existen las legislaturas. Mendoza recién va a crear su división de poder y su sala de representantes con Tomás Godoy Cruz en 1820, con la primera constitución mendocina, que es una de las primeras del país. Es decir, que el gobernador intendente de Cuyo gobierna en un poder absoluto. Sin embargo, San Martín, siguiendo una recomendación que le ha hecho Posadas, en una carta muy llamativa, interesante y linda, incluso porque le dice, lo hallo usted ya disfrutando de las frescas uvas de Mendoza, y le dice, allá partirá su costilla es su esposa. Pido perdón, voy a utilizar muchos términos que hoy son anacrónicos, pero que en esa época era lo normal, ¿sí? Recordemos, Manuel Belgrano es recién quien promueve cambiar el estatus de las mujeres, el gran Manuel Belgrano, que dice que la mujer debe tener un rol activo en la sociedad y debe ser educada tal cual los hombres, pero hasta ese momento no había ese estatus. Entonces algunas de las palabras que yo voy a mencionar de las cartas de esa época pueden hoy sonar un poco anacrónicas. Lo cierto es que San Martín, es cierto, manda a buscar a su esposa. Gervasio Posadas le dice que la demora de Remedios se debe a que la familia de Remedios le ha preparado toda una serie de atuendos, muebles y demás propia a su alcurnia. Claro, Remedios, la esposa de San Martín, la joven esposa de San Martín, es hija de una de las familias más importantes de Buenos Aires. Los Escalada, como los Belgrano, son de las familias más ricas y más acomodadas de Buenos Aires. San Martín se enoja en un carácter que seguramente no era fácil, y le escribe una carta a la familia de Remedios pidiéndole que apuren la marcha de Remedios, y cuando viene pide que no utilice ninguno, ni de los vestidos, ni de los muebles, ni de nada de todo lo que la familia le había preparado. ¿Por qué? Y porque San Martín, uno de los primeros bandos que va a emitir va a ser ese famoso que dice, quedan recortados nuestros sueldos a la mitad a partir de este momento. Se prohíbe utilizar toda ropa y vajilla de lujo. Entonces, como él va a emitir ese crudo bando que significa que estamos en estado de guerra y que no hay lujos posibles, mientras lo que pende de un hilo es la vida misma, como él lo dice, no va a permitir que su esposa viva en Mendoza como vivía su familia en Buenos Aires. Y de hecho van a vivir los dos, la familia San Martín y Escalada, de una manera muy austera y muy sencilla, con la mitad del sueldo de gobernador intendente, porque como había hecho en Buenos Aires, cuando era jefe del regimiento de granaderos a caballo, San Martín va a renunciar a la mitad de su sueldo. Y debía ser tan lastimosa la situación, que el cabildo lo conmina a San Martín a que no done la mitad del sueldo, a que done aunque sea la tercera parte, para que pueda vivir dignamente. Otra vez San Martín va a tener que dar un poco marcha atrás y aceptar esa recomendación del Cabildo de Mendoza. San Martín empieza una actividad civil, porque nos hemos centrado en el San Martín libertador, el que cruzó los Andes, y es lógico que así sea. Por eso ha pasado a ser uno de los hombres más biografiados en la historia de la humanidad, junto a George Washington y a Simón Bolívar. Pero nos olvidamos la labor civil, organizativa, de salud y de hacienda pública, y también de educativa, que San Martín realiza en Mendoza. La cantidad que están en los libros copiadores del Archivo General de la provincia, la cantidad de medidas que San Martín toma en Mendoza, muchas de las cuales después se van a replicar a otra escala cuando sea el fundador de la República del Perú, cuando funde el Perú, funde la República del Perú. Las medidas de San Martín en Mendoza se pueden dividir, y de hecho están en los libros copiadores por rama de gobiernos, en las medidas económicas. Él necesita recursos y va a transformar a Cuyo en la fuente de recursos para que sustente la campaña de liberación continental. Entonces, es muy paradójico cómo San Martín va a propiciar la extensión de las superficies irrigadas, va a propiciar los cultivos,
va a armar todo lo que son, hoy llamaríamos las industrias de base, y va a apoyar desde el estado de Cuyo, va a apoyar todo lo que sean los talabarteros, curtiembres, pequeños metalúrgicos, carpinteros, todo lo que él necesita para después proveer de recursos al ejército de los Andes. Y es así que Mendoza, de repente, en 2 años, se encuentra con más de 300 pequeños artesanos, diríamos pequeñas industrias, esas que tanto nos desvelan y necesitamos, los pequeños metalúrgicos, los pequeños carpinteros, lo que hoy llamamos la economía de base, economía social. San Martín la propicia y transforma a Mendoza en un estado que produce increíble cantidad de bienes y productos hoy en día, diríamos. Lo cierto es que San Martín también se va a preocupar por extender las redes troncales de riego, como los famosos canales, el famoso Canal de la Patria, que él mismo va a propiciar con Dalmacio Herrera, el chileno, una especie de agrimensor en esa época, va a propiciar mejorar todo lo que es la estructura de riego que ya existía en Mendoza. Y uno dice, ¿cómo hizo todo eso? Y claro, cuando uno investiga la biblioteca de San Martín, encuentra en San Martín, comprado en Cali, un libro que sin duda ha leído, que es Tratado de Agricultura. Encuentra otro manual de construcción de molinos, y entonces uno ahí se explica por qué San Martín propició la construcción y la mejora de los molinos estatales en Mendoza. Encuentra un manual de cultivo de viñas, y entonces uno entiende, más allá de que le gustaba el vino seguramente, y era un muy buen catador de vino, era un entendido de vino, porque había podido tomar los mejores vinos del mundo, que eran los vinos españoles, franceses e italianos, y acá en Mendoza propicia la agricultura, y nosotros hemos sostenido, y lo seguimos sosteniendo con varios autores, que si bien la vitivinicultura en Mendoza ya existía desde fines de 1700, 1800, principios de 1800, San Martín es el gran impulsor de la vitivinicultura. Y él lo dice en una proclama. ¿Por qué? Porque ha descubierto en Mendoza buenos caldos que exceden o que superan al Carlón. El Carlón hoy diríamos era como el vino de mesa o el vino común de la época. Debe haber sido poco más que el querosén ese vino Carlón, pero lo cierto es que era el vino común que se tomaba en todos lados. Y San Martín descubre que los vinos mendocinos tienen un potencial y se va a transformar en un propiciador de la vitivinicultura y en un gran defensor de los vinos mendocinos. Si tenemos tiempo voy a contar la famosa anécdota de los vinos de Mendoza y de afuera. Y claro, había leído en su biblioteca este manual de cultivo de viñas. Pero además San Martín desarrolla una gran labor económica. Y entonces uno ahí ve la mano de quien ha sido su maestro, porque ambos han sido discípulo y maestro, que es Belgrano, nuestro, ustedes saben, primer gran economista, que en sus memorias del Consulado de Buenos Aires, Belgrano en los 16 años, y en las más de 13 memorias que conocemos, fueron 16, en las memorias del Consulado, Belgrano fijó todo un tratado de desarrollo de país, todo un tratado de desarrollo económico, comercial, como lo llama Belgrano, el país de la felicidad. Nosotros hemos hecho un trabajito sobre eso, que es, el país de la felicidad era propiciar la agricultura, fomentar el comercio, y fíjense, y fomentar la industria. Dice Belgrano en 1796. No sé si les suena algo de esto, ¿sí? Fomentar la agricultura, proteger la agricultura, fomentar el comercio y fomentar la industria, dice Belgrano. Y San Martín es lo que hace en Mendoza. Sin duda, San Martín ha aplicado muchas de las enseñanzas de Manuel Belgrano, muchas de las cuales están incluso en las cartas, mientras que Belgrano le enseña a San Martín sobre política, opinión pública, sin duda economía. San Martín le ha enseñado a Belgrano sobre las estrategias de guerra más avanzadas de la época. Esta labor de gobierno, no sé cómo voy con los tiempos, Silvina anda avisándome porque yo hablo mucho como buen docente. Márcame. La verdad que esta labor de San Martín, después uno la ve en el plano de salubridad, es el primero en extender en Mendoza, en todo Cuyo, perdón, la vacunación obligatoria antivariólica, porque era una gran preocupación. Va a propiciar lo que es, a ver si les suena, yo que vengo de zonas rurales, me suena y mucho, el blanqueo de las casas, el blanqueo de lo que en ese momento eran las casas de adobe, ¿sí? En mi casa se blanqueaban las fincas, se blanqueaban las casas de finca. ¿Por qué? Porque es una forma de eliminar las alimañas, las vinchucas y todo lo que genera enfermedades. San Martín ordena el blanqueo de las casas. En un bando de noviembre de 1815, a ver si les suena también esto, ordena la limpieza de los cauces de riego, de lo que son nuestras acequias y canales, porque es fundamental mantenerlas destapadas, limpias, para que corra el agua. Y
va a ser uno de los que va a propiciar también el cuidado del agua. Claro, ya es, recuerden, Mendoza es fundamental, Mendoza y Cuyo el recurso hídrico. Pero además, San Martín va a propiciar lo que nosotros exageradamente, alguien se reirá y lo puede hacer, el primer código vial de Cuyo. ¿Cómo el primer código vial de Cuyo? Y ordena que los caballos sean atados exclusivamente en los palenques, ordena que los animales no puedan ser arriados en plena ciudad, lo que hoy es la Plaza Pedro del Castillo, el área fundacional, ahí estaba la sede de gobierno y ahí estaba el centro de Mendoza, ordena que no se pueda pasar con arreo de ganado por ahí, ordena que los animales, las tropillas de animales circulen por fuera de lo que es el radio, el cuadrado de la ciudad, y ordena además que todo lo que son animales, hoy diríamos de ganado y doméstico, sean retirados lo más posible de la ciudad y de las casas centrales. ¿Por qué? Y porque esto también atentaba contra la salud. Pero además, San Martín genera toda una organización en la hacienda pública, tan preocupado, y se transforma en un recaudador formidable. Si nosotros hoy, o yo como a veces contribuyentes, nos quejamos de nuestra pesada carga impositiva, pobres los cuyanos de esa época. San Martín restableció los viejos impuestos españoles, entre ellos la alcabala, fijó una aduana interna que gravaba todos los productos que entraban, fijó el impuesto a la carne, fijó el impuesto al vino. Es decir, generó todo un sistema impositivo muy pesado que le permitió recaudar los 800.000 pesos fuertes. Para que ustedes den una idea, el Producto Bruto Interno de Cuyo en ese momento, de Cuyo, no solo de Mendoza, era 1.200.000, 1.200.000 de pesos fuertes. Él logra recaudar en los 2 años de la gobernación 800.000 pesos fuertes, que es lo que costó el ejército de los Andes. Un profesor, que pido disculpas, lo había anotado, y no encuentro ahora la anotación, un profesor de la Universidad de Mendoza, economista, desarrolló en el 2016 y lo publicó un trabajo en el cual actualizó esos 800.000 pesos fuertes. Al 2016, al año del bicentenario nuestro, significaban 228 millones de pesos. Eso generó Cuyo para lo que fue la campaña de liberación continental. Y ese San Martín, y ahora sí voy cerrando, así abrimos el diálogo, ese San Martín también se preocupó por la educación. Lógico, un hombre ilustrado, su biblioteca con más de 740 volúmenes, si bien no tenía la formación académica, intelectual que tuvo Manuel Belgrano, porque Belgrano tuvo la mejor educación que podía tener un joven en su época, porque se lo permitió la situación económica de su familia. La familia de San Martín era más humilde, el legado familiar era militar, y ese es el legado que San Martín siguió. Sin embargo, San Martín invirtió a lo largo de su vida en esa biblioteca que era muy voluminosa y que, como bien decía Silvina, él llevó de Cádiz, a donde compra la mayor cantidad de sus libros. Cádiz es el centro de las ideas del mundo en ese momento, es el centro de la resistencia española contra Napoleón y es el centro de las ideas liberales y republicanas. Trae la biblioteca de Cádiz al Plata, de Buenos Aires al norte, del norte a Córdoba, de Córdoba a Mendoza, a Cuyo, de Cuyo a Chile y de Chile al Perú. Llevar esos cajoncitos, como le decía él, a donde iban su biblioteca y sus colecciones de papeles públicos, que eran diarios, eran colecciones de diarios, montos de diarios de distintos idiomas, de distintas partes del mundo, y sobre todo de América, lo cual lo va a hacer que después, cuando se vaya al ostracismo, la policía francesa lo pare y le saque todas esas colecciones de papeles públicos. Llevaba todo eso consigo, viajando consigo. Si hoy cuando uno va viajando, y acá tenemos algunas colegas y colegas, cuando vamos a otras partes del mundo, a algunos congresos, tenemos miedo de pagar sobrepeso porque traemos libros, traemos apuntes, traemos libretas, yo me traigo hasta 2 maletines de que me han regalado en el congreso, y lo deja porque paga sobrepeso. Imagínense lo que era viajar en ese momento con los 70 baúles de la biblioteca personal de San Martín. Pero esa biblioteca, esa formación y ese conocimiento, que es el que yo siempre insisto, pobre a mis hijos, ya los tengo cansados, insisto mucho a nuestros alumnos, que no hay otra forma de adquirir conocimiento que no sea a través de la lectura, y sobre todo una lectura amplia, más allá de lo que uno le gusta, es lo que hizo de San Martín ese líder y conductor, que en Mendoza propició la educación, y propició la educación lancasteriana, logrando inmediatamente la reacción contraria de toda la iglesia y de parte de la sociedad mendocina. Imagínense si los mendocinos hoy somos conservadores, lo que era la sociedad mendocina de esa época.
y sin embargo la educación lancasteriana, con la libertad absoluta de acceso a todas las ciencias, porque ellos se habían formado, Belgrano y San Martín, como muchos hombres, en lo que era la libertad, la explosión de la razón y de la ciencia, ciencia humana y exacta, ya empezaba por esa época la división. Lo cierto es que San Martín instaura ese sistema educativo y obliga, por un bando muy interesante, a los preceptos, que serían los maestros actuales, a que los alumnos puedan acceder a todo tipo de bibliografía, dando por tierra, como lo había hecho Belgrano en el norte, con el famoso Index. Si alguno se acuerda, el Index era una serie de libros prohibidos que la Inquisición había instalado hacía varios siglos antes en toda Europa y que se mantenía todavía en América vigente. El tener libros fuera del INDEC era penado con la muerte. San Martín propicia esta educación universal, como lo había hecho Belgrano. Y Mendoza por eso está a la avanzada. Y ahora sí termino, perdón. ¿Cómo será el impacto de San Martín en Mendoza? Que años después, cuando San Martín vuelve, ha dejado el mando en manos de Bolívar, vuelve del Perú, en uno de los momentos más terribles en la vida de San Martín, que está reflejado y muy bien en la estatua que está en el Manzano Histórico, Retorno a la Patria, que está basado en ese famoso cuadro de Roy Mathon, donde Olazábal, que es quien está ahí presenciando ese retorno, nos cuenta a un San Martín abatido, vencido, un poco enojado también. San Martín vuelve decidido a quedarse en Mendoza, a vivir como agricultor, no lo van a dejar. Y lo cierto es que cuando San Martín está esos 8 meses de 1823, ya ha dejado de ser el gobernador intendente de Cuyo, ya ha dejado de ser el protector del Perú, ya no tiene ningún cargo, no tiene ejércitos a su mando, y vive en Mendoza, compartiendo con sus amigos algunas tertulias, y dice el doctor Proctor, un médico norteamericano que pasa por acá y por suerte nos dejó su relato, dice que Mendoza es la más avanzada de las provincias de la Unión, está refiriéndose a las provincias de Unión del Río de la Plata, gracias a los principios liberales y los auspicios del general José de San Martín, quien vive como vecino en esta ciudad, y gracias a los avances científicos del doctor Giles, que era un escocés que se había instaurado en Mendoza y que había venido siguiendo la ruta de Charles Darwin. Es decir que en 1823, cuando San Martín se quiere quedar a vivir en Mendoza con su familia, ustedes saben, fallece su esposa, su hija es chiquita, él se tendrá que ir finalmente, no lo dejarán, lo amenazan de vida y muerte, pero en ese año, 1823, San Martín sigue propiciando en Mendoza la educación, la ciencia, la apertura, transformando a Mendoza, como dice Proctor, en la provincia más avanzada de las provincias, de las provincias unidas del Río de la Plata. Ese es el San Martín que yo creo que tenemos que conocer, ese es el San Martín modelo de líder que a mí por lo menos me interesa, y que creo, como dicen otros países, lo más avanzado, bueno, hoy países avanzados no lo estamos por ver, ¿no? El mundo veremos para dónde dispara. Pero como dicen líderes de otros países, ese es el legado de nuestros padres fundadores, esas son las luces del pasado, que sobre todo en crisis como las actuales nos deben alumbrar, porque textualmente, como también lo dice una amiga, la historiadora Fabiana Mastrangelo, son luces del pasado que seguirán alumbrando nuestro presente. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido demasiado. Pero muy bien, Marcelo, genial, Bueno. genial. Y 38, bueno, te cuento hemos cumplido con el sí, tiempo. Muy bien. Ahí escribe Elena Maurín, secretaria general de la Junta Central de Estudios Históricos de la ciudad de Buenos Aires, sanjuanina y sanmartiniana. Saluda. Bueno, Roberto Valverde, grande, Marce, siempre muy lindo escucharte. Carolina Bustos, bueno, es tu fans, dice, qué genio. Claro. Yo soy fan de ella, es una gran laburadora, aprendo mucho. El Fede también dice que excelente la exposición. Bueno, Celeste Ravera, gracias a vos. Marcelo, realmente un gusto oírte, muchas gracias. Bueno, agradecimientos. Por ahora me parece que es lo que aparece. No sé si hay alguna pregunta que quieran alguien hacer. Anímense o comentar. En relación al legado de San Martín. Agradezco mucho. Pero todo
Torres, excelente, somos dicen. muchos. Ahí hay una pregunta. Quería consultar si considera posible recuperar, aunque haya sido saqueado, recuperar la iglesia frente a Plaza Pedro del Castillo, donde se bendijo la bandera de los Andes. No sé si leí bien Ah, qué la tema. pregunta. Bueno, Si es espero que posible esto no salga de recuperar Mendoza y la de la Argentina. iglesia frente a la Plaza Pedro del Castillo, donde se bendijo la bandera de los Andes. Sí, sí, es el famoso oratorio que está en terrenos que perteneció en su momento a la iglesia. Espero que esto no salga de Mendoza y Argentina y no meterme, porque es un problema legal que sigue todavía, como mucha heredad mendocina. Hay muchas cosas en Mendoza. Sí, ese oratorio que es histórico, que está en el medio de una propiedad privada, hoy está en litigio, perteneció a la iglesia, creo que fue un hogar de ancianos. Paula está por ahí, que me ayude, porque ella conoce la historia. En algún momento me pidió documentación sobre eso y creo que algo pasamos. Hoy está en litigio, lo último que sé, quizás ya terminó o no, que está en litigio porque fue vendido con títulos que no sé si eran de buena fe o no, estoy diciendo algo de lo poco que sé, y está en litigio entre una gran corporación que pensaban hacer un edificio enorme ahí, y se ha frenado, y bueno, y también hay una acción que pusieron los vecinos, los vecinos de la cuarta sección, los amigos de la cuarta sección. Hay todo un tema ahí en el medio, no me quiero meter en eso, pero es una de las partes de nuestro patrimonio que ha quedado encerrado en un ámbito privado y bueno, es difícil. Nos pasa con muchos lugares, salvo cuando uno logra o cuando se logra que la familia o los propietarios o quien sea tomen noción de lo que es ese valor patrimonio histórico-cultural. Bueno, nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas desarrollamos con el apoyo de un centro de estudios en el que está la licenciada Bernabé y hay otros docentes, desarrollamos ya, va a ser el 4º año, este año virtual, de las jornadas Rutas Sanmartinianas, donde hacemos el rescate del patrimonio histórico y cultural. Y siempre surgen estos lugares, y salvo lugares como la bodega, la primer bodega de Mendoza, la de la familia González Videa, en la que la familia es consciente y mantiene una cierta apertura y se mantiene como lugar histórico, lo que es el Molino Orfila, que la familia también, a pesar de que también hay todo, me enteré hace poco, estuve ahí, hay unos problemas también legales, pero hacen lo posible por mantener el Museo Molino Orfila. Cuando es privado es muy difícil, sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero bueno, es algo para trabajar. Muy bien, acá Omar dice, grandioso, Juan Marcelo, una semblanza tan vigente para lo que se nos viene en la post-pandemia. Adrián Bonada, coordinador de Barrios de Pie, dice, un orgullo escuchar la historia viva de nuestra patria y de Mendoza con San Martín de protagonista, mucho para aprender de nuestros héroes fundadores. Alejandra Tello, bueno, excelente, soy de San Martín, Mendoza, tenemos algunos sitios históricos que da gusto visitar. Sí, la Tebaida, Alejandro, claro. sí, hay sitios históricos acá, ¿no? Sí, sí, Mendoza tiene, por suerte se han puesto en valor hace ya muchos años, todos los departamentos han puesto en valor, la Tebaida en San Martín, bueno, yo soy orgullosamente sanmartiniano, la única ciudad que fundó el general San Martín, donde él quería vivir. La chacra de los barriales la han dejado muy bonita, el Museo de las Bodegas está lindo, el campo histórico, el museo de sitio, acá también en Mendoza. Bueno, la verdad que Mendoza en los últimos años se ha puesto las pilas y ha hecho, yo sé que siempre la cultura es difícil, el patrimonio histórico-cultural es difícil cuando hay otras urgencias, pero Mendoza ha rescatado y muy bien, y la verdad que un poco lo que propiciamos, es una buena apuesta estratégica porque el turismo sanmartiniano siempre ha sido muy valioso para Mendoza y ahora mejor, bueno, cuando no sé qué irá a pasar cuando salgamos de todo esto, pero ahora incluso está la Tebaida, hoy a las 6 de la tarde hubo una muestra virtual, un recorrido virtual por la Casa de San Martín que mencionábamos recién, o sea que está generando Mendoza todo un acervo sanmartiniano que yo creo que va a dar muy buenos resultados, no solo por lo histórico-cultural, sino por lo que va a significar en aportes económicos. Muy bien. Alejandro Orellana dice que para conocer más la pasión del Marcelo por la trayectoria de San Martín, preguntale cómo fue que gastó ahorros para un auto en manuscritos en San Telmo. Qué bravo, eso lo sabe un grupito nada más, qué bravo. Casi me divorcio por
por eso, bueno, No. alguna vez lo he contado. Es así, la familia de mi señora vive en Buenos Aires, siempre vamos a pasar la fiesta allá. Yo soy habitué en Parque Rivadavia de los Anticuarios, donde me encanta, me interno ahí un día entero. Y hace muchos años estábamos recién casados. Sí, estábamos recién casados. Eh, Voy y consigo la colección de documentos de San Martín, que es lo que me ha permitido ampliar mucho de mano propia. Eso me ha permitido, antes dependía mucho más del archivo de la provincia y del archivo nacional. Lo sigo haciendo, sigo consultándolo. Veo la colección, se hace un remate de varias colecciones, de estas ustedes vieron, de las familias, grandes familias de grandes bibliotecas que deciden vender esas bibliotecas, porque las bibliotecas son un patrimonio económico muy importante. Se hace el remate y yo dije, bueno, ¿aceptan tarjetas? Sí, aceptaban tarjetas porque uno de los que el anticuario era de la DEP, que es una librería que yo visito mucho, y dije, bueno, y me embalé y lo pagué. Bueno, al tiempo llegan las cajas a mi casa, lo cuento resumido, por supuesto mi señora, casada hacía poquito, no sabía, y me pregunta más o menos cuando llegan las cajas, en ese sentido que tienen las mujeres muy especial siempre, ¿no íbamos a cambiar el auto, Marcelo? No lo vamos a cambiar ahora, no. Y esas cajas que han llegado, bueno, ahí está el auto nuevo en realidad. Así que si superé eso, y lo del cuadro que muchos han conocido en mi casa, ese cuadro mural gigante de San Martín, si superé esas dos cosas, Ya ya mi está. señora. Está muy bien. Excelente charla para rememorar, dice Analía, de Maipú, a nuestro querido San Martín. Marta Cataldi, desde Asociación Cultural Sanmartiniana de Olavarría. Marcelo, un Marta. placer escucharte. Gabriel, grande Marcelo, un gran placer escucharlo. Espero una segunda charla, ya quieren más. Carolina, quería preguntar por qué dijo que a San Martín no lo dejaron quedarse en Mendoza después del cruce. Uy, me dieron piola justo en un tema que a mí me encanta. Voy a pedir disculpas a las hermanas y hermanos de Buenos Aires, sobre todo de la capital, porque quizás se me escape algún término despectivo porteño. No es así, quiero mucho, digo, mi familia, parte de mi familia, por parte de mi señora, son todos de Capital Federal. San Martín vuelve, como todo líder, tuvo adeptos y enemigos. Como él decía, lamentablemente, y coincidían con Belgrano, es tantas las coincidencias entre los dos. Y digo pobres en el buen sentido, pobres por lo que tuvieron que aguantar y sufrir. Que tenían, San Martín lo dice, Belgrano también, tenían más enemigos adentro que afuera. San Martín dice de Mendoza enojado, la revolución de los tibios. Cualquier semejanza con la realidad actual es pura coincidencia. San Martín enojado, había tenido grandes enemigos, los gobiernos de Buenos Aires nunca lo quisieron y nunca lo llevaron mucho, salvo Pueyrredón, que sí, el gran Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón va a ser el gran colaborador de San Martín. Lo cierto es que también fue un incomprendido, ¿no? Como los grandes líderes, como muchos de las grandes y los grandes líderes. Lo cierto es que San Martín vuelve del Perú, vuelve a Chile, en Chile ha empezado la revolución contra O'Higgins ha dejado el gobierno, Chile está viviendo también una situación de inestabilidad, no fue tan brava como la nuestra, que nosotros entronizó la guerra por muchas décadas de unitarios y federales, pero casi todas las nacientes repúblicas sufrían esas disensiones y esas tiranteses internas de poder. San Martín llega a Mendoza, en ese momento gobierna en Buenos Aires Martín Rodríguez, pero en realidad el primer ministro y hombre fuerte de Martín Rodríguez no es otro que don Bernardino Rivadavia, cuyo cuadro habría que bajar del Congreso de la Nación, preside el cuadro la Cámara de Diputados de la Nación. Don Bernardino Rivadavia, pillo sí lo hay, era gran enemigo de San Martín, nunca había confiado en San Martín desde cuando San Martín llega y Bernardino Rivadavia era otra vez el hombre fuerte en ese momento del primer triunvirato. San Martín fue uno de los que colaboró con la deposición de ese primer triunvirato en que Rivadavia era el hombre fuerte, cuando Belgrano gana la batalla de Tucumán, y la gana desobedeciendo a Buenos Aires, cuando Buenos Aires, Rivadavia le había ordenado bajar y dejar todo el norte libre. Belgrano no hace eso, hace el éxodo jujeño, que nosotros hemos recordado ayer, los 208 años, esa gran epopeya del pueblo norteño, me voy a extender unos minutos, perdón, esa gran epopeya del pueblo norteño que es igualable a la epopeya del cruce de los Andes. El norte ha sido el único que ha derramado sangre verdadera
porque la guerra de la independencia se había llevado adelante en el norte y Belgrano había sido quien había visto derramar sangre de hermanos en lo que era esa cruenta guerra. En el norte fue una cruenta guerra, casi tan cruenta como la que desarrolló Bolívar en esa guerra de sangre y fuego que Bolívar había decretado en el norte de Sudamérica. Rivadavia había decidido el gobierno de Buenos Aires decidió que Belgrano bajara, Belgrano desobedece, resiste en Tucumán y logra la gran victoria de Tucumán, que hoy en día los tucumanos son orgullosos de esa victoria, y eso salvó la revolución. La batalla de Tucumán en 1812 salva la revolución, que fue el 24 de septiembre. San Martín es uno de los oficiales que en Buenos Aires, ante esa noticia, San Martín ha llegado en marzo de 1812 y estamos en septiembre de 1812. Ante esa noticia, San Martín es uno de los oficiales que encabeza una sonada en donde pide que el triunvirato renuncie por las malas decisiones y porque ha empezado a desoír lo que es el sentido popular de la causa de la independencia. Después, también, estando Rivadavia y Alvear y todo el séquito que tenían, cuando San Martín decide en 1820, cuando ellos piden que San Martín baje, como le piden a Belgrano, a defender a Buenos Aires de lo que son las incursiones de los federalistas o de los caudillos federales, San Martín hace la gran desobediencia y se va con Cuyo del ejército y se va a continuar la campaña. Rivadavia nunca le perdonó estas dos cosas. Rivadavia era un enemigo acérrimo de San Martín. Cuando San Martín ya está en Mendoza viviendo en 1823, después de que dejó su carga pública, él dice en una carta, y ahora termino la respuesta, que se tuvo que ir de Mendoza porque había sido cercado de espías, porque le abrían su correspondencia con impostura, y porque recibe una carta, la cual llegó a nuestros días, por suerte, la carta de don Estanislao López, el protector de Santa Fe, como lo conocen los santafesinos, recibe una carta de Estanislao López que le dice: sé positivamente que el gobierno de Buenos Aires ha apostado partidas para prenderlo y o matarlo en el camino de Mendoza a Buenos Aires que usted va a emprender. Dice Olazábal, que está con San Martín, ahí en la chacra en el departamento de San Martín, que San Martín golpea la mesa de la Tebaida enojado y dice: iré a Buenos Aires, pero iré solo. Iré con el sable que me ha acompañado en la guerra de la independencia, uno dice se va a defender a sablazo, e iré con el estandarte de Pizarro, que es el símbolo con el que Pizarro había esclavizado el Perú y que la municipalidad de Lima, cuando San Martín deja el protectorado, se lo regala en un símbolo enorme, y por eso San Martín nunca quiso desprenderse del estandarte de Pizarro, será su familia quien recién lo devuelva al Perú, pero es un símbolo enorme porque es el símbolo de la opresión española a América, y por el otro lado el sable, su sable corvo, que es el símbolo de la liberación de América. Bueno, al final se fue a Buenos Aires, pero se fue sin el sable. Sí se llevó el estandarte de Pizarro, el sable lo dejó acá en Mendoza, después su hija vendrá con su esposo payano a buscarlo. Y San Martín recibe las amenazas del gobierno de Buenos Aires. Bueno, llegará a Buenos Aires, se tiene que hacer cargo de su hija, le han avisado que ha muerto su esposa. Por suerte Rivadavia lo recibirá muy bien diplomáticamente, como era Rivadavia, un buen diplomático, había sido diplomático con Belgrano en Europa, Rivadavia. Rivadavia ve lo que significa la llegada de San Martín a Buenos Aires, aunque esta vez no lo reciben como otras veces, como había pasado en el 17 y en el 18, que le habían puesto arcos del triunfo, flores, medallas, ahora no lo reciben así. San Martín en esos momentos, cuando habían preparado los arcos del triunfo y demás, ¿qué hacía? Entraba de madrugada para no tener que entrar y recibir los vítores de la población. Eso también enojaba mucho al gobierno de Buenos Aires. Y San Martín llega a Buenos Aires, Rivadavia le regala el tintero de la Inquisición, es largo explicar, pero es todo un mensaje, y San Martín pide los pasaportes, Rivadavia se los pide con todo gusto, y se va con su hija al exilio. Pero sí recibió amenazas de muerte, y San Martín sabía, con esa visión de gran líder que lo caracterizaba, él dice que había figurado mucho como hombre público. Él dice, he figurado mucho en la revolución, había ostentado mucho el poder durante mucho tiempo y no se lo iban a perdonar, y de hecho no se lo perdonaron. ¡Wow! ¡Qué historia! Qué fuerte, ¿no? La verdad que cuánta adversidad la historia, y sin embargo las convicciones siempre lo movieron, ¿no? A él y a nuestros héroes, ¿no? Esa certeza de
de qué era el camino correcto, y esta visión también vinculada al mandato popular, ¿no? Me llama la atención ese tiempo, ¿no? que tomaba sobre la sociedad, de saber cuáles eran el tiempo y los deseos del pueblo, ¿no? Que eso es algo que muchas veces escasea en los liderazgos políticos. ¿Vos sabés, Silvina? Bueno, a ver, muy Perdón. buena charla, felicitaciones, siguen las felicitaciones. Bueno, no sé si alguna otra consulta, Anímense a alguna otra hacerla con pregunta. micrófono abierto, estamos en confianza. Claro. Vos sabés, Silvina, perdón, me hiciste acordar, yo hablo mucho, discúlpenme, pero me No, hiciste pero está acordar a bien, nos algo. encanta. Belgrano y San Martín, Belgrano nunca ejerció cargos de gobierno salvo ser el vocal de la primera junta, que ejerció por muy poco tiempo. El resto del tiempo fue general en jefe de los ejércitos del norte, en distintos momentos. Belgrano ocupaba gran parte de su tiempo en recibir al pueblo, y San Martín en Cuyo hacía lo mismo. Gran parte de las primeras horas del día, San Martín empezaba su día a las 4:30 de la mañana y lo terminaba a las 20 horas, con un almuerzo muy frugal de pie, porque no se sentaba a las mesas de Estado más que a los postres a compartir un poco, porque no los podía desairear a todos los jefes de Estado, militares, cabildantes, etcétera, etcétera, porque sufría de úlcera, tenía muchos problemas gastrointestinales. Lo cierto es que San Martín recibía en las mañanas a el pueblo. Él tomaba contacto directo, y más allá de los informes de los decuriones y comisionados, en ese momento quienes manejaban los barrios, digámoslo así, sería hoy en día, eran decuriones y comisionados que debían informar de todo lo que pasaba en los barrios alejados, en la campaña, al superior gobierno, en este caso al gobernador intendente de Cuyo y al cabildo. San Martín, aparte de recibir esos informes, recibía al pueblo, en lo que hoy llamaríamos audiencias públicas. Tanto Belgrano como San Martín fueron muy propensos. Y San Martín, además, en varios momentos, cuando ocupó lugares de gobierno, sobre todo en el Perú, que fue muy criticado por la estructura que le toca a él cambiar en el Perú, un Perú rancio al cual San Martín tiene que transformar en una república, se disfrazaba, y hay muchas anécdotas, se disfrazaba con un poncho, un chambergo que le gustaba mucho usar, y se metía en las cantinas, que diríamos hoy en día, en los boliches, lo que eran las pulperías de la época en nuestro país, en otros países eran los boliches. Y escuchaba y preguntaba a propósito a los parroquianos qué opinaban del protector del Perú. Entonces escuchaba las críticas o los insultos de primera mano o los halagos. En Mendoza no lo podía hacer porque todo el mundo sabía quién era, imagínense, si nos conocemos hoy en Mendoza todo, imagínense en esa época. Entonces en Mendoza, ¿qué hacía? Recibía directamente al pueblo. Y eso es lo importante de los dirigentes, no perder contacto con lo que el pueblo espera, con lo que nosotros los ciudadanos esperamos. Belgrano y San Martín lo tuvieron muy claro, y quizás eso le ganó tantas antipatías de su propia clase dirigente que no los comprendió a ninguno de los dos. Wow, impresionante. Bueno, acá dice, ¿qué pasa con Simón Bolívar en el encuentro de Guayaquil? Bueno, siguen abriendo. Ustedes quieren que estemos a las 12 de la noche. Lo hago sintético. Acá doy una visión personal, respeto, y yo trabajo con historiadores que opinan muy distinto. Yo voy a dar mi visión, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, no existe, así que yo doy mi opinión, lo he publicado, salió publicado el año pasado, nos hicieron un entredicho entre Rosendo Fraga y yo, lo cual a mí me significó un gran honor. Rosendo Fraga para mí es uno de los grandes analistas históricos políticos, y coincidimos, por cierto, en algunos puntos. Bolívar y San Martín no tienen nada que ver. Esto hay que desmitificarlo completamente. Lo único que tienen en común es la libertad de América. Después son dos personalidades opuestas que van a chocar de manera totalmente opuestas, diametrales. Lo que pasa es que Bolívar, que es el presidente de la Gran Colombia, el presidente vitalicio que ha fijado un estado enorme como fue la Gran Colombia por ese afán que tenía de unir a toda Latinoamérica, pero lo hace a expensa de que los pueblos quieran o no, y esta es una de las grandes diferencias con San Martín. San Martín dice en el Perú que su función es dar la libertad a los pueblos.
asegurarle su independencia y que después los pueblos elijan su forma de gobierno. De hecho, lo escribe en la proclama del Congreso del Perú que él funda, al primer Congreso del Perú. Que la emoción que yo tuve cuando en Perú pudimos ver el cuadro original, que el Perú, realmente el Congreso peruano es increíble, cómo está ese cuadro de la fundación del Congreso del Perú. Y San Martín y Bolívar coincidían en la libertad de América, pero Bolívar quería a toda costa anexar a toda América. Ahí su famosa frase de que llevará la bandera de la Gran Colombia hasta el Cabo de Hornos, y ahí se le para la Valle como otro oficial, le dicen, no, momentito, Buenos Aires libre del año 1810, como diciéndole, no hace falta que usted lleve la bandera de la Gran Colombia hasta el Cabo de Hornos. Entonces San Martín y Bolívar chocan. En la entrevista de Guayaquil, San Martín lleva 3 premisas. Los dos son el presidente vitalicio y el protector del Perú de los 2 estados más grandes y más ricos que tiene la América hispana, salvo Brasil, que no es parte de la América hispana, pero salvo Brasil, que tiene una corte, tiene al rey Juan que ha venido y tiene toda otra historia. Lo cierto es que el Perú y Colombia tienen problemas de límite, tienen grandes problemas de límite. San Martín ha ayudado a Bolívar con sus ejércitos sanmartinianos, cuando Sucre se lo pidió, le ha enviado las mejores tropas, aunque San Martín no estaba en la mejor situación militar en el Perú. San Martín le manda a Bolívar las tropas cuando Bolívar le pide apoyo. San Martín va a Guayaquil a pedirle la devolución de ese apoyo a Bolívar y va a pedirle que venga con todo el ejército. Bolívar no lo acepta, San Martín le dice, bueno, entonces yo serviré bajo sus órdenes. Bolívar tampoco lo acepta, lógico, no iba a permitir tener como segundo al mando a San Martín. San Martín le dice que está en desacuerdo con la anexión por la fuerza que Bolívar ha hecho de Guayaquil, porque consideraba que los pueblos debían decidir si se anexaban o no al Perú, porque el actual Ecuador había pertenecido antes al Perú, después a la Gran Colombia, y ahora estaban en ese momento decidiendo a dónde se anexaban. Bolívar lo anexa por la fuerza. Y lo cierto es que Bolívar finalmente le niega los refuerzos militares que San Martín le pide. Bolívar dice que el Congreso de la Angostura, que su Congreso de la Gran Colombia no lo va a autorizar, lo cual San Martín no lo cree mucho, y lo cierto es que los dos en Guayaquil no se ponen de acuerdo. En las negociaciones, en la administración, sabemos que cuando se negocia hay una técnica que es perder para ganar. San Martín aplica eso. Pierde, da unos pasos para atrás, se da cuenta que él debe renunciar a todo para que Bolívar pueda seguir en su carrera ascendente de libertador de la América. Y dice una frase cuando vuelve al Perú, claro, nadie lo comprende, todos sus amigos, colaboradores, el gobierno del Perú no puede entender por qué San Martín se retira, renuncia a la vuelta de Guayaquil al gobierno del Perú, y San Martín dice una frase que es, Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Quien se dio cuenta que Bolívar y él no cabían en el Perú fue San Martín, y lo acompaña con una declaración pública, porque si hay algo que tuvieron en claro estos hombres eran que iban a ser juzgados por las futuras generaciones, lo dijeron incluso. Y San Martín dice que si él se sostenía en la postura como protector del Perú, en todos los intereses del Perú, ante el presidente de la Gran Colombia, no hubiera sido dable, no hubiera sido posible evitar un conflicto entre los dos hombres que luchaban por la libertad de América. Y termino con este dato que poca gente conoce y muy pocos historiadores recuerdan, a veces a propósito. Y es que cuando Bolívar recibe a San Martín, le envía una carta y le dice, es un gusto abrazarlo en el suelo de la Gran Colombia, es decir, ya le está marcando el territorio. En política sabemos que eso es marcar el terreno. Y además le dice que el pueblo de Colombia lo espera como a su gran hermano de armas, pero pone todo lo que era propio de la época, y ahora sí termino, toda una guardia militar, dignatario de Estado, cada una hora los vemos, cuando baja de un avión un dignatario de Estado, está toda la guardia militar, etcétera, etcétera. Ahí es igual. San Martín se asombra porque del otro lado están los granaderos de San Martín, que han servido bajo sus órdenes, siempre a Bolívar le llamó la atención los granaderos de San Martín. Y San Martín, cuando recibe esta carta de que Bolívar lo va a abrazar en el sol de la Gran Colombia, Bolívar hace avanzar a los 9.000 hombres que tiene la fuerza más importante que tiene en ese momento América. Bolívar tiene un ejército listo para avanzar hacia el Perú, y San Martín hace avanzar la escuadra peruana. Y queda en el puerto de Guayaquil la escuadra peruana, y en tierra las fuerzas
el ejército bolivariano. San Martín se dio cuenta que podían llegar a un conflicto y decidió hacer un paso al costado, lo cual para mí lo vuelve mucho más grande todavía en su magnitud del libro. Muy bien. Bueno, Marcelo, acá Alejandro Orellana dice que hasta mañana te escuchamos, Marce. Pero bueno, no te queremos robar más tiempo, y para ir finalizando voy a tomar lo que dice Irene Yunta, oriunda de General San Martín. Nos pide, y yo te pido, si podemos hacer el cierre, que por favor cites la anécdota sobre el vino té. Sí. No sé si la conoces, yo no sé de qué es. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, termino, espero ser cortito. En uno de nuestros libros publicamos un capítulo sobre San Martín y los vinos mendocinos, y ahí rescatamos la anécdota que también nos cuenta Olazábal. Las memorias de Olazábal lamentablemente se perdieron y se recuperaron en parte, por eso no podemos tener completo, como si tenemos la memoria de Espejo, que son completas, y otras memorias. San Martín, estando en la Tebaida, había guardado unas botellas de vino mendocino y unas botellas de vino europeo de Málaga, de uno de los lugares mejores, donde San Martín había vivido. Estaban al almuerzo en su chacra, habían ido a visitarlo, como iba mucho, San Martín recibía muchas visitas en su chacra, van a visitarlo ex oficiales del Ejército de los Andes, y algunos dignatarios que están de paso. Mendoza tuvo la suerte en todos esos siglos, en el 19 y en el 20, y sigue siendo, ustedes saben, al ser un corredor de paso, por acá han pasado las más impensadas personalidades por la provincia de Mendoza. Recibe a todo un grupo de visitantes que los invita a almorzar, y Olazábal lo encuentra en lo que sería la cocina de la chacra, cambiando las etiquetas de los vinos. Entonces le dice, ¿qué está haciendo? Bueno, estoy cambiando los timbres de los vinos, a los de Málaga le estoy poniendo de Mendoza, y a los de Mendoza le estoy poniendo los de Málaga. Sirve los vinos al postre, porque eran vinos dulzones, los sirve a los postres y le dice, usted verá lo que somos los americanos. Y lo deja ahí, sirve los vinos. Claro, cuando sirve el vino que tiene la etiqueta de Mendoza, dice, no, bueno, es un visita, bueno, pero es un vino más o menos. Bueno, después sirve el otro vino que tiene también la etiqueta cambiada, y dice, no, es Málaga, es otra cosa. Entonces después, ¿qué hace? Descubre las etiquetas y le dice, ustedes son unos pícaros que se dejan alumbrar por lo de afuera y no valoran lo que tienen aquí adentro. Es una enseñanza muy interesante, no solo de los vinos, sino una enseñanza para valorar más los nuestros. Se la he simplificado, ¿no? Es más larga la anécdota. Bueno, Marcelo, mejor cierre no podía ser, poder también valorar lo propio, ¿no? Nuestra historia y también los liderazgos que podemos construir en estas tierras, que me parece que conocer un poco de San Martín nos invita a, bueno, a querer formarnos a partir de su legado. Así es que agradecerte desde Libre del Sur, la verdad es que fue un placer escucharte. Seguramente a partir de ahora vamos a querer saber un poquito más, muchas más personas, y te vamos a estar siguiendo y preguntando, no solamente la Caro Busto, que es tus fans, y tus amigas y amigos, sino... Muy bien. Ahí está, es el último libro. Sino muchas personas más. Sí, Ernesto. Si me permitís, bueno, agradecerle a Marcelo esta grata charla que nos ha dado, muy formativa, y como bien decías vos, nos sirve no solamente para aquellos que desde Libre del Sur, ¿no? Nos consideramos sanmartinianos, y bueno, siempre nos sirve para aprender un poco más, sino también, como dice Silvina, para despertar un poco en algunos compañeros, compañeras nuevos y nuevas, que, bueno, despertar, digamos, interés por San Martín, digamos, ¿no? Así que agradecerte y, bueno, y comprometerte. Después seguramente haremos un encuentro, esperemos que nos lo permita hacer presencial, ¿no? Con unas empanaditas, un vino, y bueno, poder compartir un poco más personalmente con vos esta charla. Y no quería dejar pasar también de comentarte, Marce, a vos y a quienes están participando de este chat, que te haya entrevistado y presentado Silvina tampoco es casual. Silvina se sumó a militar a Libre del Sur en ese entonces, proveniente del Congreso Anfictriónico Bolivariano,
Así que ella es una sanmartiniana del año 2000 más o menos, era bastante joven. Así que, bueno, quería poner también en valor eso, porque no es casual que hayamos elegido a ella para hacer esta linda presentación y esta linda charla tan amena con vos. Menos mal que no Y hablé bueno, mal de Bolívar, ¿cómo no me avisaron antes? Pero igual somos sanmartinianos por sobre todo. totalmente. Bueno, eso. eso. Yo quería decir eso nomás. Bueno, Gracias, Ernesto, muchas gracias. bueno. De Muchas corazón los gracias, un admiro mucho, placer. lo digo públicamente, admiro mucho el trabajo que hacen, más allá de que a veces coincidamos en alguna idea, no, muchos de ustedes lo saben, pero admiro profundamente el trabajo que hacen y ojalá más dirigentes políticos, barriales y sociales tuvieran esa impronta que tienen ustedes. Muchas gracias. Gracias por este momento, ha sido un honor. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hasta Gracias. la próxima. Chao, chao.